Que me hagan así acá. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a una nueva charla de Emagea, en este caso, especialmente lo que es producción de shiitake. Tengan en cuenta que esto es una charla general, no es un curso, entonces el docente a cargo de la charla es el licenciado Claudio Godio, que también es docente de Emagea en lo que es hongos comestibles. Va a dar un pantallazo general en el tiempo que tenemos disponible. Hoy estamos usando la plataforma de la Subsecretaría de Educación, la plataforma Zoom. Tenemos disponible 1 hora, así que vamos a hacer una charla de más o menos 40-45 minutos, y los minutos restantes para las consultas que ustedes tengan a través del chat va a ser mucho más ágil. Yo soy María Florencia Silva, soy la regente de la escuela, y les voy a presentar a Claudio, que tiene que estar en el medio de... Flor, estoy, lo que no sé, no me veo, así que supongo que no sé por qué me ven. No te preocupes, vos compartí pantalla directamente. Bueno, dale. Lo que sí, les recuerdo, mantengan los micrófonos silenciados, así no hay tanta interferencia, y mantengan el chat alerta, entonces yo voy leyendo las preguntas a Claudio desde el chat. Todo tuyo, Claudia. Bueno, gracias, Flor. Bueno, vamos a compartir. Lo que sí, confirmame que se vea la presentación. Dale, compartilo. ¿Está? A ver. Compartir, espera. Bueno, a ver, ¿dónde tengo que compartir pantalla? Abajo. Ahí está, y ahora sí. Compartí, buscá en el... Vos ya la tendrías que tener abierta. Ahí tiene que aparecer. ¿Apareció? Ahí está, perfecto. Bueno, Todo tuyo. Bueno, entonces hoy nuevamente nos encontramos con el reino fungi, ese misterioso campo de la vida poco conocido por la mayoría de la gente, y que, bueno, vamos a hablar un poquito de la producción de otra especie. En la charla pasada hablamos de las gírgolas, hoy vamos a hablar del shiitake. Shiitake es un hongo más exótico, digamos. Nosotros estamos acostumbrados a llamar a los hongos exóticos todos aquellos que no tienen un origen, al menos su producción y su consumo, un origen en Occidente, ¿no? El shiitake es un hongo que proviene de Oriente, más bien del lejano Oriente, estamos hablando de China, de Corea, de Japón. Por lo menos son los países que han tenido una tradición de consumo muy antigua. Hay registros en China de consumo de shiitake por lo menos de 1000 años antes de Cristo, y hacia que vaya el tiempo que ya lo conocen, ¿no? Y conocen sus propiedades y todas sus características, ¿no? El shiitake es un hongo saprófito, se alimenta de materia orgánica muerta. ¿Y por qué shiitake? ¿Qué es ese nombre? ¿No? El nombre es una composición, digamos, es un nombre japonés, en el cual shi hace referencia, digamos, a determinados árboles, preferentemente robles, hayas, y take es hongo, ¿no? Entonces hongo de hayas o de roble, ¿no? Que es donde normalmente crece este hongo. Dijimos que se alimenta de materia orgánica muerta, o sea, su principal fuente de carbono es la lignina de las paredes celulares de los hongos. Y bueno, para eso tiene un sistema enzimático preparado como para poder desdoblar esas moléculas tan complejas, ¿no?
El shiitake es un hongo muy requerido, o sea, en China decía que, bueno, es cultural el consumo junto con otras especies también, pero es cultural, hay un consumo per cápita muy elevado y justamente por muchas de las propiedades que ahora vamos a mencionar en esta charla, en donde hay estudios, por ejemplo, de poblaciones en China que eh, consumen rutinariamente este hongo a la mañana, a la tarde, y bueno, las estadísticas en cuanto a la incidencia de enfermedades, por ejemplo, como el cáncer, sobre todo el cáncer de colon y otros tipos de enfermedades cancerosas, son mucho menores con respecto a otras poblaciones testigos que no lo consumen, ¿no? Es un hongo de crecimiento bastante lento con respecto a otras especies que nosotros factibles de ser producidas a nivel intensivo, ¿no? Como vimos en la vez pasada en las gírgolas, que es un ciclo bastante corto. El shiitake tiene un ciclo que es un poquito casi el doble o más de la mayoría de los hongos de producción, ¿no? Bueno, decía entonces que para producir, es un hongo en principio que lo podemos encontrar en estado silvestre en Oriente. En Oriente es factible de ser recolectado en el medio silvestre. Digamos, en nuestro continente, en América, han aparecido, sobre todo en Estados Unidos, algunos especímenes a nivel en estado natural, pero se supone que no son, digamos, no son autóctonos, ¿no? Bueno, nosotros vamos a referir, aparte de todas estas características que estamos hablando, a su importancia comercial, ¿no? La importancia comercial del shiitake radica más que nada en las propiedades digamos, que se le adjudican, tanto nutricionales como medicinales, ¿no? Es un hongo que tiene un costo de producción, digamos, relativamente accesible y, digamos, y un ingreso bruto, digamos, el resultado de la venta, bastante superior con respecto a ese costo, ¿no? Estamos hablando de un margen importante, un margen en medio importante. Bueno, en la Argentina el shiitake todavía viene muy rezagado, sobre todo en cuanto a la cantidad que se produce, ¿no? Considerando, por ejemplo, a la Argentina un país, digamos, muy nuevo todavía en la producción de hongos, digamos, si nosotros nos remitimos, por ejemplo, a los países europeos o ni hablar de los países orientales, o incluso Estados Unidos, Canadá. Nosotros estamos todavía como recién empezando. Y comercializamos en el mercado nuestro principalmente tres especies, ¿no? Que es el champiñón blanco, que podemos hablar del 95% de la producción en fresco en la Argentina es el champiñón blanco, con el portobelo, o sea, incluyendo el portobelo, que son la misma especie, ¿no? Las gírgolas después seguirán con un 3% más en producción en fresco, y después por último queda rezagado el shiitake, ¿no? El shiitake todavía adolece de una oferta bastante restringida, eh, y, y ustedes se preguntarán por qué, si desde el punto de vista económico los números son tan interesantes, porque si hablamos de un costo de producción relativamente bajo a un precio de venta interesantísimo, dejando un margen muy bueno, se tiene un talón, tiene una razón de ser esto, tiene un talón de Aquiles que hay que superar, ¿no? Que es más que nada, es un hongo muy susceptible, digamos, la producción de este hongo es muy susceptible a contaminarse, digamos, con hongos competidores.
Esto no significa, porque ya me han hecho la pregunta en la charla pasada, no significa que esos hongos vayan a ser tóxicos o venenosos, simplemente intervienen en ese ecosistema que nosotros fabricamos artificialmente y compiten por los nutrientes, con lo cual vamos a tener una reducción en la producción del hongo que nosotros queremos, digamos, obtener, y por otro lado, se deteriora cuantitativamente, eso es la reducción en la cantidad, y cualitativamente en la calidad. Y bueno, para afrontar, para allanar ese problema, se debe trabajar en condiciones bastante exigentes en cuanto a la asepsia del sistema, del cultivo, ¿no? Entonces requiere, en un sistema intensivo, requiere una esterilización del sustrato, hay que trabajar con autoclaves, y en el momento de la siembra también requiere un ambiente estéril, por lo cual normalmente se usan flujos laminar, o a veces se puede sembrar con un mechero Bunsen, con técnicas más, o sea, más elementales, pero tomando otros recaudos, ¿no? Bueno, sin embargo, salvado ese escollo, que no es, digamos, tan imposible, es un emprendimiento de muy buen rendimiento, ¿no? Muy buen rendimiento. La demanda va creciendo día a día, y bueno, y los nichos de mercado están ávidos de... Perdón, porque no sé qué pasó acá, si se me fue la... ¿Se escucha bien, Claudio? ¿Eh? Sí, pero se fue la imagen, ¿o no? No, 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 nosotros lo vemos bien. Ah, a mí se me fue. Bueno, entonces vamos a hacer un repaso por los sistemas productivos, ¿no? O sea, fundamentalmente tenemos dos sistemas productivos con el shiitake, que es uno extensivo o a puertas afuera, ¿no? O sea, en donde no necesitamos ningún tipo de infraestructura más que un poco de sombra, y un sistema intensivo con clima controlado, en donde necesitamos, digamos, unas salas en donde nosotros podamos manejar el clima a voluntad, ¿no? Lo que estamos viendo acá en la imagen, donde dice blanco de siembra, no es otra cosa que el micelio. El micelio utilizando distintos vehículos, ¿no? Esos que se ven acá arriba son como unas clavijas, como unas agujas, que sirven para clavarse en las bolsas. Esas agujas se clavan en las bolsas y después el agujero que queda digamos, de la perforación que hace la clavija se tapa con una cinta. Estos son micelio en grano, lo que se ve acá en la bolsa con un pequeño filtrito. Los granos son granos de cereales, normalmente trigo o centeno. Acá en este botellón es micelio que viene en acerrín. Y estos son tarugos, para usarlo en el sistema en tronco, ¿no? Son taruguitos de madera que están todos literalmente contaminados, entre comillas, con el micelio del hongo. La preparación del micelio, digamos, para llevarla a su vehículo final, es digamos, un trabajo que debe realizarse también en condiciones estériles, y bueno, en donde tenemos que tener un laboratorio equipado, flujo laminar, una salita de incubación con temperatura controlada. Yo lo que normalmente recomiendo a los emprendedores, excepto que sea una cuestión, digamos, de inquietud, de curiosidad, de producir uno su propio micelio, yo les recomiendo, dado hoy por hoy los costos de compra de los micelios, no justifica, digamos, si mi objetivo es producir hongos para vender en el mercado, no justifica tener que yo mismo prepararme el micelio. Eso quedaba para los cultivos, por ejemplo, de la década del 60, 50, acá en Argentina, todos tenían su propio laboratorio de preparación de micelio porque no había quien lo produjera, no había productores de micelio. De otra manera había que importarlo y era muy caro. Hoy hay proveedores, hay algunos pocos, pero buenos, o sea, confiables, con lo cual el precio, digamos, no amerita asumir el riesgo de producir el micelio uno mismo, ¿no? Entonces, el primero de los sistemas que vamos a ver es el sistema en troncos, es un sistema
en el cual un poco se replica, se reproduce un proceso natural en la naturaleza. Dijimos que era un hongo que se alimenta de materia orgánica muerta. Efectivamente, se alimenta en principio de árboles caídos, de ramas caídas, es ahí donde crece. Y bueno, nosotros copiando eso podemos obtener, por ejemplo, troncos de los árboles. En general, los troncos, las maderas que se suelen utilizar para la producción de shiitake son amplísimas la cantidad de especies que podemos utilizar. La disponibilidad que tenemos nosotros en nuestro medio, por ejemplo, es el eucaliptus, ¿no? El eucaliptus da un buen rendimiento, es una madera semidura, y bueno, y da un rendimiento aceptable. Por ejemplo, en el delta se utiliza mucho el álamo, es una madera más blanda, son ciclos más cortos, de menor producción, pero sirve igual. Pero bueno, la cantidad, la lista de árboles que pueden ser usados es enorme. Sí evitar, por ejemplo, los taninos, evitar las maderas con resinas, ¿no? Las que sean muy aromáticas, pero todo lo que sean maderas blancas van perfectas. Bueno, lo que ven ahí en la foto, por ejemplo, en la primera, es una agujereadora que va haciendo perforaciones en los troncos. Ahí en la foto de al lado de esos troncos después se va inoculando, puede ser con inóculo, con un vehículo en aserrín, con los tarugos que vimos antes. Esta es la máquina de inoculación. En esto está haciendo el proceso de inocular, y acá abajo, en la F, están poniendo un tarugo, este sistema de tarugo. Se hace el agujerito y se pone un tarugo. Esto que ven acá, es un tarugo que en vez de ser de madera, esto es un aserrín consolidado por el propio micelio, y abajo tienen una base de estirofoam, que es una espuma sintética que sirve de taponcito. Yo pongo el tarugo y me va a quedar bloqueado con, digamos, con ese tapón, ¿no? De otra manera, los tarugos que se consiguen acá en la Argentina son unos cilindritos de madera, no son de aserrín y no traen ningún tapón, ninguna espuma ni nada. Entonces se pone el cilindrito en el agujero y se tapa con una parafina. Por ejemplo, derretir velas en un tachito y con un pincel pincelar el agujero. Bueno, esto es en Emagea, ¿no? En una siembra durante Emagea con eucaliptus. Bueno, ahí se ve en la foto haciendo los agujeros. Fíjense en la tercera foto de arriba, hay un tarugo. Esos tarugos tienen 16 milímetros de diámetro. Entonces el agujero que yo tendría que hacer, tendría que tener 16 milímetros. O sea, hay que agrandarlo un poquito más para que permita entrar casi a presión el tarugo. El tarugo debe entrar en contacto íntimo con las paredes del tronco, ¿no? Y el fondo, para permitir el paso del micelio que está en el tarugo a invadir el tronco, ¿no? Una vez que se ponen los tarugos, se sellan, como yo les decía, con velas, un tachito con velas derretidas, y se sellan con velas. El efecto de la cera ahí, de la parafina, es evitar la evaporación, evitar la contaminación. Bueno, ahí está la gente trabajando con los troncos, ¿no? Bueno, estas son fotos de producciones en tronco, donde están los troncos apilados, ya todos inoculados, ven que tienen los puntitos. Lo que les quería mostrar en la foto anterior, en este dibujo, marca cómo deben colocarse los agujeros, ¿no? Es como en damero, o sea, se van colocando en filas intercaladas entre sí, ¿no? Bueno, estas son las distintas formas de apilar los troncos cuando están en incubación, cuando una vez que los inoculamos, esperamos unos 6 meses a que el micelio crezca, invada el tronco, y recién después los ponemos paraditos, así, para darle lugar a que los hongos empiecen a salir por toda la periferia, la superficie perimetral del tronco, ¿no? A través de la corteza. El sistema de troncos es un sistema que aplica económicamente, sirve cuando yo vivo en el lugar donde están los troncos. Por ejemplo, si yo tuviera un predio en el delta con plantaciones de álamo, es bárbaro. Pero si yo quiero hacer una plantación con objetivos económicos en Buenos Aires y tengo que comprar los troncos en un lugar donde haya plantaciones, traerlos en camión, no tiene, digamos, no tiene sentido. O sea, económicamente no me va a servir. ¿Por qué? Porque comparando con el sistema intensivo,
el sistema de los troncos tiene un rendimiento relativamente bajo y muy extendido en el tiempo, o sea que voy a tener relativamente pocos hongos en mucho tiempo, ¿no? Fíjense entonces, las plantaciones estas se hacen, estas producciones, en lugar donde los troncos están, ¿no? En donde hay plantaciones. De hecho, los troncos se apilan bajo el dosel forestal, y ahí mismo se realiza la producción. Entonces sí sirve, de esa manera sí sirve y da un rédito, ¿no? Bueno, ahí está una fotito de los hongos creciendo, de los troncos, ¿no? Esto es en Emagea, también ese soy yo hace mucho tiempo, en Emagea, bueno, con los troncos fructificando con los shiitake, ¿no? Bueno, con respecto al sistema, es el sistema en troncos, sistema extensivo. ¿Qué condiciones hay que tener para esto? Nada, lo que me permite es tenerlos a la intemperie, de hecho los podemos poner abajo de los árboles le van a proponer sombra, le van a proveer sombra y humedad. Acá hay una manguera que está mojando, los troncos se mojan sobre todo en las épocas más secas del año. Calculen ustedes que los vamos a tener 6 meses apilados así hasta que después los pasamos a esta forma. O sea, cuando ya están los hongos los troncos totalmente invadidos por el micelio, ¿no? del hongo que voy a producir. Y después, depende la especie, depende el tronco. Por ejemplo, si es roble y los troncos no tienen entre 25 y 10 centímetros de diámetro, es 1 año por pulgada de producción. O sea que un tronco de 10 centímetros de diámetro, o sea, de 4 pulgadas, va a estar 4 años produciendo, ¿no? O sea, son producciones muy largas. Cuanto más blanda la madera, menos tiempo produce. Por ejemplo, el álamo va a producir 1 año, por ejemplo, contra 4 años de un roble, ¿no? Bueno, acá pasamos a otra cosa, ¿no? Pasamos a un sistema intensivo en donde vamos a preparar, a formular un sustrato con distintos materiales, en distintas proporciones, los vamos a mezclar de acuerdo a los requerimientos y necesidades del hongo. Entonces yo voy a preparar un sustrato siempre con materiales de origen vegetal, que posean lignina y celulosa, y los materiales ideales para preparar un sustrato, en este caso son el aserrín y la viruta, de maderas duras, ¿no? Acá en la Argentina es medio difícil de conseguir, es más fácil, por ejemplo, en la zona del Tigre, en Aserradero, se puede conseguir viruta de álamo, también de eucaliptus, viruta y aserrín de álamo y de eucaliptus, que también anda muy bien, ¿no? Un ejemplo de una formulación que anda muy bien para estos hongos lignívoros, porque su fuente de carbono es la lignina de las paredes celulares, es, digamos, por ejemplo, son bolsitas pequeñas, ¿no? Ahora vamos a ver las bolsitas, son este tipo de bolsitas pequeñas que pueden pesar entre 2 y 3 kilos de sustrato. Esos 2 o 3 kilos, ¿cómo se componen? El 60% es agua, ¿no? O sea que de una bolsita de 2 kilos, por ejemplo, 1 kilo 200 es agua, 1 litro 200 de agua. Los otros 800 gramos se componen la mitad de viruta, ¿no? En 400 gramos de viruta. El 25% de aserrín, o sea, 200 gramos de aserrín. El 20% de un proveedor de nitrógeno, ¿no? Como puede ser el afrechillo de trigo, de arroz. O sea, tenemos 160 gramos de nitrógeno en forma de salvado, ¿no? Y después me quedan 80 gramos, que es el 2%, 80 gramos de yeso. El yeso sirve para mejorar la estructura del sustrato y para mejorar a manera de buffer los pH, ¿no? Bueno, entonces volvamos acá. Acá están los sustratos que se mezclan y se embolsan. O sea, el sustrato se mezcla en esas proporciones que yo les decía, se le agrega la cantidad de agua adecuada y se embolsa. Entonces yo les hablaba de que ese sistema, ese sustrato es muy susceptible de contaminarse, ¿no? Entonces, para evitar eso, la mejor manera es la esterilización. Ya acá no podemos hablar de una pasteurización, sino que debemos esterilizar, no debe quedar nada vivo.
La esterilización consiste en someter el sustrato a un régimen de presiones y de temperaturas, por ejemplo, en un kilo digamos, 1 kilo por centímetro cuadrado de presión, que vamos a obtener una temperatura de casi 119 grados centígrados, ¿no? Durante 2 horas, por ejemplo. Todo el sustrato debería estar sometido a las mismas condiciones durante 2 horas. Entonces acá en la fotito tienen, este es un autoclave tipo contenedor, en donde se ponen las bolsas encajonadas, se pueden poner también en estas estanterías. Bueno, y este es un autoclave de sección circular con doble puerta, o sea, una puerta adelante y una puerta atrás. La puerta de adelante da a la zona sucia, donde se prepara el sustrato, se moja y se embolsa, se llena el autoclave, se cierra la puerta, se lleva el ciclo de pasteurización, de esterilización, y después se abre por la otra puerta totalmente separada a través de una pared, de un cuarto limpio, en donde se van a sacar las bolsas esterilizadas, ¿no? Después viene la siembra también debe realizarse en condiciones estériles, ¿no? Este túnel es un paso de la zona donde estaban las bolsas después de la esterilización a la zona, al cuarto de siembra. En el paso por este túnel, las bolsas están sometidas a una radiación ultravioleta, o sea, una luz ultravioleta. La luz ultravioleta ayuda a eliminar cualquier tipo de microorganismos que en el trayecto del autoclave a la sala de siembra se pueda haber instalado sobre la superficie de la bolsa. Bueno, entonces, el proceso de siembra, fíjense en acá que en la figura que dice B, el cuartito está todo como encapsulado, como enclaustrado, ¿no? O sea, es un cuarto estanco en donde no haya corrientes de aire, donde se pueda mantener las condiciones lo más estériles posible, y seguramente hay un flujo laminar acá que está, digamos, permanentemente purificando el aire del ambiente, ¿no? Lo toma, lo hace pasar por un filtro EPA. Los filtros EPA se conocen como filtros totales, ¿no? Con el 99.99% de eficiencia. Bueno, y se van sembrando. Fíjense acá que las bolsas tienen como unos parches. Bueno, esos parches eran es tapar los agujeros que dejaban esas clavijas, esas agujas que les decía yo, ¿no? Bueno, ahí está claro de nuevo, ¿no? Esta es una bolsa. Estas son bolsas que acá en Argentina no solemos usar. Esto se usa mucho más en Oriente, son símil un tronco, parece. Es como si imitaran un tronquito, ¿no? Estas cosas redondas que se ven acá en el centro, bien blancas, son las clavijas que se han clavado acá. Y el círculo blanco alrededor es el avance del micelio sobre el sustrato. Va avanzando en forma radial, digamos, invadiendo la masa del sustrato, ¿no? Hasta invadir la totalidad. Esto es un filtro porque la bolsa está herméticamente cerrada, que permite el intercambio gaseoso, porque el micelio está vivo, el micelio respira, y necesita respirar oxígeno, y necesita emitir dióxido de carbono, ¿no? Bueno, después de sembradas pasamos a una incubación. Para incubar tenemos que tener un ambiente que ya podamos poner las bolsas en estanterías, acá como en esta figura que ven a la derecha. Las bolsas se apilan en una estantería, en un ambiente de clima controlado, en donde yo pueda controlar variables como la temperatura, por ejemplo, temperatura ideal de incubación 24 grados. La concentración de dióxido de carbono, eso lo siento simplemente en la respiración o en la piel. Hay medidores de dióxido de carbono, pero para un cultivo pequeño no amerita comprarlos, ¿no? Se logra una alta concentración de dióxido de carbono durante la incubación con el gas que proviene de la respiración del micelio y sin ventilar. Se va acumulando en el ambiente, llegando a veces hasta 10.000 partes por millón, ¿no? Eso es, digamos, importante. Y después la humedad relativa también la tenemos que manejar, humectando, humedeciendo, ¿no? A través de aspersores, a través de mojar los pisos, las paredes, van aportando humedad al ambiente, ¿no? Bueno, por ejemplo, que está acá, este muchacho de remera celeste, es un alumno de Magea que ha iniciado su propio cultivo. Esto es una habitación de una casa que la ha forrado con un material aislante, o sea, con un foil plateado.
y construí unas estanterías simples, metálicas, ¿no? Donde están las bolsas incubándose. Las bolsas acá pueden verse en distintas tonalidades, ¿no? Más blancas arriba y más marrones abajo. Lo que pasa es que pertenecen a distintas partidas. Como el cultivo es muy chiquito, se ve obligado a compartir bolsas de distintas edades en el mismo ambiente. A veces eso es una solución de compromiso, pero sigue siendo una solución eficiente de cualquier manera, ¿no? Lo ideal sería tener bolsas de la misma cohorte, digamos, de la misma edad, separadas por ambiente, ¿no? Pero bueno, las más blancas son las que tienen más tiempo, las que están más crecidas, el micelio ya está más invadiendo toda la masa del sustrato, y las más marrones son las que están recién sembradas. Bueno, este es un cultivo mucho más grande, que están las bolsas en incubación, y seguramente son bolsas todas de la misma cohorte, ¿no? De la misma siembra. La incubación va a depender mucho, el tiempo de la incubación va a depender mucho de la cepa que yo use. Hay distintas cepas, sobre todo en China hay un desarrollo de tanta variedad de cepas que van a adaptarse a las distintas condiciones de cultivo. Acá no tenemos muchas, podemos llegar a tener alguna de mayor temperatura, más para el verano, y otras de temperaturas normales, templadas, ¿no? Pero el proceso de incubación puede llegar a tardar entre 30 y 45 días hasta que las bolsas se ponen blancas, ¿no? Entonces acá la tenemos. Una vez que la bolsa se pone blanca, yo tengo dos caminos. O la saco la bolsa que tenía, que viene desde que yo llené la bolsa, la esterilicé, la sembré, la misma bolsa, y la incubé. Una vez que la incubé y tengo el micelio así. Fíjense, esto en inglés se llama popcorn. El popcorn es el pochoclo, pues tiene forma de pochoclo, si ustedes lo ven, adquiere como una forma de pochoclo. Bueno, la bolsa se quita y ya empezamos a generar otro tipo de condiciones que favorecen la fructificación. Entonces tenemos dos caminos, o la bolsa se quita o la bolsa se deja, ¿no? Podemos hacer las dos. Cuando la bolsa se deja, el proceso que sigue es más largo. Cuando la bolsa se quita, es más corto. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la contra de quitar la bolsa? El sustrato está más susceptible a la contaminación y a la desecación, al problema de regular la humedad. Dentro de la bolsa se protege más. ¿Y qué buscamos durante ese primer proceso? El amarronamiento. Fíjense en que se va amarronando, ¿no? Se va poniendo cada vez marrón. El browning se llama. El browning es como una especie de oxidación del micelio superficial, en donde se va ya predisponiendo para la fructificación. Cuando yo saco la bolsa, cuando termina el browning que se empieza a poner marrón, que más o menos mantenemos las mismas condiciones de la incubación, yo lo que hago es cambiar bruscamente, generar un shock físico, cambiar bruscamente las condiciones del sustrato, ¿no? Entonces lo sumerjo en agua, con agua lo más fría posible. Cuanto más alto, más importante el gradiente de temperatura, más efectivo es esto, la formación de estos pines. Estos globitos que están acá son los futuros shiitake. Entonces, que van a empezar a crecer a partir del sustrato, ¿no? Progresivamente, desde esta parte recién inducida a la bolsa. Bueno, y en esta etapa ya no son las mismas condiciones que la incubación. Debo bajar las temperaturas, controlar la humedad para que no condensen sobre los hongos, aunque la humedad debe ser alta también. Una técnica es fluctuar la humedad, ¿no? Fluctuar la humedad, llevarla a un punto máximo, bajarla. Esa fluctuación de la humedad también lo que hace es desalentar el desarrollo de los hongos competidores. Bueno, y de esta manera ven que cronológicamente se van agrandando los hongos y van creciendo hasta el momento de producir, ¿no? Estos en Emagea, son fotos de bolsas producidas en Emagea. Bueno, como tenemos autoclaves pequeños en Emagea, no podemos hacer mucha cantidad de bolsas, pero bueno, los resultados son satisfactorios, ¿no? O sea, estas son bloquecitos que se producen con una siembra sin flujo laminar. No tenemos flujo laminar, pero sembramos con Bunsen, esterilizando de alguna manera, higienizando bien el ambiente lo más que se pueda. Es un ambiente chiquito que tenemos para sembrar,
Y después las bolsas las pasamos a estas salitas que se ven atrás, ¿no? Para que hagan todo su ciclo productivo, ¿no? El ciclo productivo del shiitake puede tardar entre 2 y 3 meses más, ¿no? Generando oleadas, o sea, los hongos nacen, como acá se ven todos juntos, ¿no? Nacen todos juntos, se cosechan, y los bloques vuelven a quedar pelados en un término de 10 días aproximadamente. Entonces yo después de los 10 días tengo que volver a sumergir las bolsas, esperar otra semana, y otra vez van a empezar a poblarse de hongos. Aproximadamente puedo tener de 4 a 5 oleadas, que me van a demandar en tiempo 2 a 5 meses, dependiendo mi manejo y dependiendo la cepa, ¿no? Después de ese ciclo, que en total puede tardar entre 4 y 6 meses desde que sembré hasta que terminé, entonces ya esos bloques debo sacarlos de la sala, llevarlos lejos de mi cultivo para que no atraigan insectos, moscas, y hacer una nueva, volver a llenar la sala con una nueva siembra, ¿no? Después, bueno, por último, los beneficios nutricionales, que son muchos, son hongos muy preciados, o sea, en cuanto a sus beneficios nutricionales y en cuanto a sus beneficios medicinales, ¿no? Como dice acá, son una fuente de vitamina 1, vitamina B1, B2, B3, y también aminoácidos esenciales y fibra dietética, ¿no? Muy buena para el intestino, por ejemplo. Por ejemplo, el valor calórico es como el de las papas, por ejemplo, es más alto que el de las papas. O el lomo de vaca, ¿no? Pero menor que el del trigo o el del arroz marrón. El contenido proteico es comparable al del pollo, el cerdo y la carne, o sea que estamos con un alimento que tranquilamente podemos reemplazar por la carne. Y con el agregado, digamos, con el beneficio de que el contenido de grasa es mucho menor, casi inexistente. Hay fibra dietética considerablemente más alta que la de las carnes, y después contiene aminoácidos, casi todos los aminoácidos esenciales, es abundante en lisina y arginina, ¿no? Y menos abundante en metionina y fenilalanina, son todos aminoácidos, ¿no? El shiitake contiene fibra dietética en porción o sea, en una relación de 6,7 gramos por cada 100 gramos de shiitake seco, un valor mucho más alto que el del arroz y el de las batatas, por ejemplo. Y bueno, dice acá, la fibra dietética previene el estreñimiento, la obesidad, la diabetes, la hipertensión, el cáncer de colon, la arteriosclerosis, y disminuye los niveles de colesterol. Bueno, y después, ergosterol, digamos, el shiitake fresco hace que, digamos, hay una gran cantidad en el shiitake fresco. Cuando yo lo seco, cuando yo lo deshidrato, si yo tengo mercado seco, hay una concentración de ese ergosterol, ¿no? Que es una fuente importante de vitamina D, ¿no? O sea, el ergosterol, sabemos nosotros cuando tomamos sol, digamos, ¿qué pasa? El ergosterol que está en nuestro organismo transforma en vitamina D, o sea, en presencia de luz solar, ¿no? La ingestión de shiitake puede prevenir anomalías causadas por la deficiencia de vitamina B y D, y la vitamina D estimula la absorción de calcio y así juega una importancia en la formación ósea, ¿no? Bueno, los beneficios medicinales, que esto es muy importante también y que acá hay muy poca gente que le hace un marketing a eso, ¿no? Por eso hay mucho mercado para desarrollar. Digamos, hay dos componentes que son polisacáridos importantes, que es el lentinan y el len, ¿no? Extracto micelial de lentinula. Lentinula edodes es la especie del shiitake, ¿no? Es el lentinula edodes. El lentinan y el len son polisacáridos de cadenas muy largas y que tienen muchas propiedades. Una de ellas es, bueno, entre los efectos antivirales, o sea, se están haciendo pruebas para controlar el HIV y el SIDA. De alguna manera, instruir al sistema inmunológico, estimula el sistema inmunológico para aprender a reconocer, por ejemplo, a virus que hasta el momento el sistema inmunológico no los reconoce, ¿no? Entonces, las actividades antivirales fuertes del lentinan y el len han despertado gran atención en la comunidad médica. El len, dentro de los dos, el len parece ser el más efectivo. Las enfermedades virales más importantes estudiadas son la hepatitis B y el HIV, ¿no? El SIDA. Efectos antitumorales, anticancerígenos, han demostrado tener, digamos, efectos, digamos,
cuando se suministran tanto oralmente como por inyección. Por ejemplo, en Estados Unidos, en China, en Japón, existen extractos, o sea, extractos, digamos, cápsulas en donde vienen, digamos, un extracto concentrado de lentinam y de lemno, o sea, obtenidos a partir de los shiitakes, ¿no? Se pueden inyectar y se pueden tomar vía oral. Aparte, bueno, también de los beneficios de consumir el hongo por sí mismo, como alimento, no necesariamente tiene que consumirse en esas cápsulas, ¿no? Pero se ha probado que estas sustancias refuerzan, o sea, la acción del sistema inmunológico atacando las células tumorales o los virus por sí mismos. Y efectos antibacterianos compuestos han demostrado, digamos, efectos antibacterias, sobre todo para muchas enfermedades infecciosas, causadas justamente por bacterias, tanto bacterias, virus, cáncer, pero esto todo tiene que ver, y los efectos hepatoprotectores, ¿no? Efectos hepatoprotectores contra los distintos tipos de hepatitis, ¿no? Hasta incluso con la cirrosis. Bueno, entonces, son muchas las ventajas que tiene este hongo como alimento, no solamente desde el punto de vista culinario, nutricional, sino también las medicinales, ¿no? Sin dejar de ser algo justamente aromático, sabroso. Es un hongo que tiene un potencial enorme en cuanto al mercado. Yo hoy por hoy, si tuviera que reformular mi actividad, yo una de las cosas que haría, yo fui productor de hongos, pero fui productor de champiñón, es producir shiitake. O sea, producir shiitake porque tienen o sea, tienen una ecuación que, digamos, que valora mucho más, digamos, el valor que uno genera a partir de eso, o sea, y la idea es, digamos, explotar bien el merchandising, o sea, el marketing a través de sus propiedades, ¿no? O sea, la distribución de la información y el conocimiento, ¿no? Bueno, pero digamos, requiere un poco más de conocimiento, un poco más de entrenamiento, su producción, que por ejemplo las gírgolas habladas en la charla anterior, pero digamos, no deja de ser una actividad factible, un emprendimiento factible, y bueno, vuelvo a repetir, vuelvo a insistir esto con mucho futuro, ¿no? Bueno, esto intentó ser un pantallazo muy por arriba, o sea, no podemos detenernos mucho en los detalles de producción. Bueno, en cuanto al mercado, por ejemplo, mayormente se venden en fresco en la Argentina. Hay un mercado interesante seco. El mercado seco permite producir, estoquear y vender sin necesidad de correr del día a día por el mercado fresco. El mercado fresco o sea, implica eso, o sea, estar todos los días vendiendo. En cambio, el mercado seco permite producir, por ejemplo, yo puedo producir en un solo ciclo 10.000 kilos y después me quedo tranquilo todo el año, lo seco. Hay muchas maneras de secarlos casi artesanalmente a los hongos y después los voy vendiendo digamos, los voy entregando al mercado, ¿no? Eso es una elección, depende de los nichos que yo pueda conseguir y la manera que yo pueda producir, ¿no? Pero de cualquier manera, en Buenos Aires, por lo menos, el que prima, la forma de comercialización que prima acá es el hongo fresco, no el seco. Tampoco tiene una salida muy importante el shiitake en conserva, como así lo tiene el champiñón, por ejemplo. Las dos formas principales son fresco y seco. Bueno, Flor, yo creo que con esto más o menos está un pantallazo. No sé si... Gracias, Claudio. Te voy trasladando las consultas que te van haciendo al chat. ¿Podrías repetir las proporciones de las bolsas de sustrato? Sí. Esto es un sustrato, lo que yo les acabo de pasar, es un sustrato que anda muy bien en general para casi todos los hongos lignívoros. Con ese sustrato puedo hacer gírgolas, puedo hacer shiitake, puedo hacer maitake, nokitake, todos los que terminan en take son hongos exóticos, ¿no? Un montón de hongos lignívoros que pueden crecer sin ningún problema en ese sustrato.
Sustrato, digamos, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de una bolsita. Eso es otra cosa importante a saber, ¿no? Las bolsas de shiitake no pueden tener más de 3 kilos. ¿Por qué? Porque si no complicaría muchísimo la esterilización, el proceso de esterilización, o sea, el producto tiempo, temperatura, para que sea igual en toda la masa del sustrato, no pueden ser unidades muy grandes, deben ser unidades relativamente chicas, y el límite más o menos se encuentra en los 3 kilos. Supongamos, para hacer números más redondos, una de 2 kilos, ¿no? O sea, la humedad que tiene que contener ese sustrato es de un 60%, o sea que de los 2 kilos, 1 kilo 200 va a ser de agua, es agua directamente, y yo agrego a esa mezcla seca de sustrato. El resto, los 800 gramos que restan, es materia, digamos, no es materia seca porque contiene algo de humedad inherente, pero podemos considerarlo como material seco, ¿no? La mitad, el 50%, siempre hablando de los 800 gramos, ¿no? El 50% es viruta. El 20%, o sea, son 400 gramos. El 20%, que son, perdón, el 25% son 200 gramos, es acerrín. Tenemos acerrín y viruta, ¿no? Y después me falta agregar un elemento que proporcione nitrógeno, porque el shiitake, digamos, si bien necesita el carbono de la lignina y la celulosa, para construir sus proteínas necesita nitrógeno también. La madera, o sea, la acerrín y la viruta, tienen una relación carbono-nitrógeno muy alta. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muy poquito nitrógeno ahí. Entonces mi producción va a ser muy escasa. Entonces yo debo suplementarlo. Lo que pasa es que esa suplementación debe tener un límite. O sea, no es conveniente pasar más del 40% del peso total del sustrato en suplemento de nitrógeno, ¿no? Yo voy a agregar nada más que un 20% en esta formulación para tener una formulación con un margen de seguridad importante. Entonces, estamos hablando de 160 gramos de afrechillo de trigo, por ejemplo, de salvado de arroz, ¿no? En donde lo voy a agregar a la mezcla. Entonces, hasta ahora tenemos 400 de viruta, 200 de acerrín, 160 de afrechillo, y me quedan 80 gramos para complementar los 800, que va a ser yeso. Los 80 gramos de yeso van a funcionar como un mejorador de la estructura, para que la estructura sea más porosa, digamos, y un regulador del pH. Esa es en sí una fórmula básica. Después de ahí cada uno puede ir haciendo sus mejoras, quizás agregar un poquito más de nitrógeno, cuando uno se va haciendo un poquito más hábil, más práctico con eso, en el manejo, en el control. Agregar un poco más de nitrógeno es agregar un porcentaje más de estos elementos que proporcionan ese elemento, ese nitrógeno, pero también se aumentan los riesgos. A mayor cantidad de nitrógeno, mayor cantidad de elementos disponibles para organismos contaminantes, para organismos competidores. Entonces, hay que ir probando de a poco, ¿no? Si bien si hago las cosas bien, mi producción va a ser mayor, yo puedo tener, si hablamos de productividad, eso es aparte, por ejemplo, es más productivo que la gírgola, es más productivo que el champiñón. No solamente la diferencia entre el costo y la venta, sino que también produce más. Por unidad de peso húmedo, podemos mencionar rendimientos de hasta un 50%. Es un montón, contra un 30% máximo de la gírgola, ¿no? Y un 25% de los champiñones. O sea, estamos hablando de un 50%, ¿no? Una vez que esto está estandarizado, que uno logra estandarizar el proceso de producción, digamos, los costos se pueden manejar de una manera muy ajustada, muy criteriosa, y con lo cual el negocio puede ser todavía más rendidor, ¿no? Pero bueno, no sé si tienen alguna otra, pero eso es en cuanto a la formulación del sustrato. Perfecto. Traslado otra consulta porque hay un montón. Vamos a ver si podemos hacer un combo de preguntas. ¿Se pueden conseguir los tarugos con micelio en algún lado por la zona? ¿Hay proveedores? Sí, si quieren, yo después, no sé, Flor, que te manden el mail y yo por vía mail les mando teléfonos y direcciones. Sí, hay un productor
Yo siempre compro al mismo productor, Los Tarugos, que es para mí el más confiable. Y bueno, no es, o sea, ellos están en Villa Ballester, creo que también tienen en San Martín, pero las unidades mínimas que venden son botellones plásticos de 3 kilos de peso. No tengo el precio actualizado ahora, pero calculo que andarán en los 1.000 pesos. Con un botellón de esos ustedes pueden estar más o menos inoculando unos 10 a 15 troncos, dependiendo el diámetro. Hay que tener en cuenta, yo no les dije, el diámetro de los troncos no debería superar los 25 centímetros de diámetro, o sea, entre 10 y 25 centímetros, ¿no? Bien, ¿hay bueno, proveedores de bolsas ya inoculadas? Eso se puede negociar, no hay un mercado digamos, que ofrezca eso. Sí, por ejemplo, para las gírgolas hay algunas empresas que lo venden, lo publican en internet, que son como unas cajitas para producir gírgolas. La venta de bloques sembrados, por ejemplo, es factible acá, pero previo pedido, no hay un mercado, no hay un lugar donde ustedes puedan ir y comprarlas. Eso también yo puedo pasar la info de eso, ¿no? De cómo negociar la venta de ese sustrato inoculado, ¿no? Bien. ¿Solo con autoclave y tanta esterilidad total o con olla a presión alcanza? Con olla a presión puede servir, por ejemplo, lo que pasa es que con olla a presión pueden poner una bolsita de 2 kilos a lo sumo para hacer una experiencia, o sea, una sola bolsita y después la ponen en la mesada de la cocina. Pero sí, sirve, lo que pasa es que habría que duplicar el tiempo, no llega a 1 kilo de presión la olla, y tendríamos, a partir de que empieza a purgar por la válvula, empieza a purgar vapor la ollita, y habría que calcular por lo menos unas 4 horas, ¿no? Pero sí, después existe lo que se llama la superpasteurización, que se debe mantener el sustrato 12 horas a 100 grados centígrados. Es una locura, es muy costoso, no es práctico, tampoco es seguro. Para eso es preferible comprar un autoclave que lo van a amortizar mucho más rápido que mantener una infraestructura para hacer superpasteurización, ¿no? O sea, hay autoclaves que se pueden conseguir usados, hay oportunidades a veces que no se puede creer, se puede conseguir un autoclave por un precio irrisorio, ¿no? Pero bueno, hay muchas maneras de salvar estos inconvenientes. Bien. ¿Se puede reemplazar con carbonato de calcio en vez de yeso? En general, el yeso, la ventaja que tiene, a diferencia del carbonato de calcio, Es yeso común, ¿no? sí, yeso común. Bien. Es la mejora de la estructura que no proporciona el carbonato de calcio. El carbonato de calcio, es más, lo que va a hacer va a tender a levantar un poco el pH. En las proporciones que nosotros usamos el yeso, el sustrato va a terminar con un pH levemente ácido, 5,5, entre 5 y 5,5. Es el pH correcto. Si yo tengo que medir el pH del sustrato, es el pH correcto. Si yo pongo carbonato de calcio, seguramente el pH va a tender a ser más neutro, va a estar más cerca de 7. No es conveniente, yo voy a estar favoreciendo el desarrollo de otros organismos. Entonces, en un pH 5,5 yo estoy creando el ambiente ideal, estoy haciendo selectivo a ese sustrato para que crezca casi exclusivamente el organismo que yo quiero producir, que es el shiitake, ¿no? Y aún más, a medida que el shiitake va creciendo, el micelio va creciendo, exuda determinados metabolitos, determinados ácidos oxálicos que se van acumulando en el medio y que van acidificando aún más el sustrato, ¿no? Pero yo aconsejo el yeso, no reemplazarlo. Bien. ¿Dónde se pueden conservar las semillas no utilizadas? Las semillas, si las compran, yo, por ejemplo, por lo menos en el mercado argentino hay buenos productores confiables. Lo que sí no aconsejo conservarlas más de un mes, en frío, en la heladera, por encima de 2 grados centígrados, entre 2 y 5 grados, no congelarlas, nunca jamás. Entre 2 grados centígrados, no más de un mes, hay que usarla. Si yo compro las semillas, por ejemplo, en un laboratorio europeo o Estados Unidos, Silvan, Amicel, Le León, qué sé yo, esos laboratorios
Yo la semilla la puedo conservar hasta 1 año, ¿no? Pero nosotros no tenemos esa calidad de producción aún acá, ¿no? En la Argentina. Sí, si la usamos dentro de un periodo razonable, o sea, dentro del mes de compradas, está perfecto. Mi consejo es, compren las semillas cuando van a sembrar. O sea, ustedes van a sembrar el domingo, las compran hoy las semillas, o mañana, o el sábado mismo, antes del domingo. No las compren un mes antes. Cómprenlas y casi inmediatamente sobre la siembra. Bien. Bien, para más consultas o si se les ocurre alguna otra pregunta, nos mandan, ahí le pusimos el correo de la escuela, emagea@gmail.com, cualquier consulta que ustedes tengan, mandan un correo, yo hago todo un archivo, se lo mando a Claudio y en la medida que él me va respondiendo, yo les voy reenviando, ¿sí? Las respuestas. No tenemos más que agradecerle a Claudio que ha preparado esta clase, agradecerles a ustedes que han estado presentes. Les hemos enviado, siempre hacemos encuestas de todas las charlas que hacemos. Las encuestas a nosotros nos sirven para ver si hay algún otro tema que a ustedes les interese. Obviamente que con 1 hora de Shiitake no alcanza. Ahí está Claudio para que ustedes lo vean. Sí, con 1 hora sí. de charla no alcanza. Este es un curso cuatrimestral. Pero bueno, cuando volvamos a la normalidad están invitados a que se inscriban al curso que ustedes deseen dentro de la oferta académica de la escuela. Sin más que agradecerles a ustedes, a la Subsecretaría de Educación que nos ha facilitado la plataforma. Y bueno, estaremos viéndonos, si Dios quiere, si ustedes se vienen a inscribir, hay que ver si la inscripción es personal o es vía plataforma también. Pero bueno, cualquier consulta que ustedes tengan, nos mandan un correo a emagea@gmail.com. Perdón, le hago una consulta rápida. ¿Cómo puedo hacer para ver la clase anterior que yo recién es la primera vez que me pude conectar? Lo que hablaron de las gírgolas. Está subido al Facebook de Educación y al Facebook de la escuela. De Magea sería. Sí, están subidas las 2 charlas. La del martes pasado, que fue hidroponía, la del hace 15 días, que fue la de gírgolas. Ah, buenísimo. Lo veo Seguramente por ahí. debe estar un poquito más atrás porque en la medida que van subiendo se va corriendo. Pero bueno, los saludamos, cuídense y nos vemos en la próxima charla. Bueno, muchas gracias, Flor, por todo. Era 1 hora, ¿no, Flor? Si no, Gracias. Bueno. Gracias. Chao, gracias, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.